Ustedes también la están haciendo acá. Amén. Entonces, mis amados, hoy hay una palabra que sin duda yo creo que le va a bendecir abundantemente su vida. Amén. Amén. Hoy vamos a leer una parte de la palabra muy hermosa que se llama Los días de los cielos sobre la tierra. Hay preguntas que nosotros nos hacemos en el diario vivir. Preguntas como: ¿por qué la situación está muy difícil? ¿Por qué cada día la situación, pues la misma Biblia profetiza que empeorará? Pero muchas veces eso sucede, mis amados, porque nosotros no hemos entendido verdaderamente qué fue lo que el Señor Jesús vino a hacer aquí en la tierra. Entonces, hay una palabra muy bonita acá en Deuteronomio capítulo 11, versículo 18. Dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En otras palabras, la palabra del Señor tiene que estar en todo lugar. Amén. Tiene que estar en todo lugar la preciosa palabra del Señor. Pero vamos a darnos de cuenta, mis amados, cuando la palabra del Señor está en esa forma que la Biblia dice, tiene que estar escrita en las paredes, en los postes, tiene que estar por frontales aquí en nuestra frente, y que el diálogo diario de nosotros con quien estemos, según la Biblia dice, es hablando de esta preciosa palabra del Señor. Pero habrá alguna pregunta, mis amados, en la vida de muchos creyentes. Habrá una pregunta que dicen: pero pastor, yo tengo la palabra escrita en los muros de mi casa, mejor dicho, lo que está ahí lo estoy haciendo, pero no veo resultados. Hay personas que, gracias al Señor, llegan a un punto de la vida y es muy interesante hacer como un par en el camino. Amén. Y darnos de cuenta si vamos ganando el juego de la vida o la vamos perdiendo. Eso es muy importante, mis amados. Por eso la palabra del Señor dice: paraos en vuestros caminos, deténgase, medite y piense cuál sea el buen camino, y cuando tú lo halles, seguile. Y hay otro texto en el libro de Isaías que dice que las personas vamos a escuchar palabras a nuestra espalda. Cuando nosotros escuchamos palabras a nuestra espalda, mis amados, les tengo una noticia: estamos equivocados. Para que la palabra del Señor nos hable a la espalda, significa que muchos de nosotros lamentablemente estamos equivocados. Entonces, la palabra a las espaldas lo que nos dice: hey, nos señala el camino y dice: este es el camino, andad por él. Amén. ¿Cuántos de ustedes son conscientes de verdad? Y si alguna vez no se han parado en el camino, yo les aconsejo que lo hagan lo más pronto posible. Amén. Se hagan. Note usted que la primera pregunta que Dios le hizo a Adán después que él pecó, ¿cuál fue? Adán, ¿dónde estás tú? Qué pregunta tan interesante, mis amados. Ahora, no es que Dios no supiera geográficamente, físicamente, dónde estaba Adán. Él sabía. El problema está que Dios, en su amor y en su perfecta voluntad, Él quiere hacerle entender a usted y a mí en dónde estamos nosotros parados. O sea, ¿cuál es la posición que nosotros tenemos, mis amados, mayormente como creyentes? ¿Por qué? Porque como creyentes, dice la palabra, que nosotros tenemos una gran nube de testigos allá afuera que nos están escaneando todos los días. Y es lamentable cuando a nosotros nos hacen una pregunta. A mí me la hicieron, la familia me la hizo en aquellos tiempos antes de yo entender esta palabra. Porque cuando yo entendí la palabra, yo dije: por aquí que es más cerca. Amén. Esa palabra que dice: ¿en dónde está tu Dios?
Es una palabra muy delicada. ¿En dónde está tu Dios? En otras palabras, muéstrame los resultados. Muéstrame los frutos. Muéstrame si es atractiva el estilo de vida que tú estás viviendo y el que tú quieres que yo ingrese también a vivir. Hoy al día la gente no come entero, mis amados. Eso era muchos años atrás. Pero hoy al día no. Hoy al día la gente nos escanea. Y nosotros tenemos que llegar a través de la revelación de la palabra del Señor a un punto, mis amados, a un punto de que la gente, como dice la palabra, tomarán del manto de un judío 7 personas. ¿Y sabe qué le van a decir? Hey, llévanos a donde usted va. ¿Por qué? Porque hemos visto que Dios está contigo. Amén. 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 Mis amados, es tan interesante recibir la revelación de Dios. Tan importantísimo. Aquí la palabra dice que cuando esta palabra se lee, se escribe, se habla en el campo, mientras comemos con nuestra familia, mis amados, aquí tiene que haber un resultado. Aquí está el resultado que el Señor, como dice la palabra, para lo cual yo la envié. Entonces dice la Biblia, dice, para que, en verso 21, para que sean vuestros días, escuche esto, mis amados, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra. Escuche bien, ¿sobre qué? Diga conmigo, sobre la tierra. Quiero que le pongan atención a algunas palabras y ojalá las tenga bien en su mente, que son las que nosotros vamos a tratar con la ayuda de Dios a discernir hoy. En la tierra, no en el cielo. Escuche esto, no en el cielo, aquí abajo en la tierra. Dice que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar como los días de los cielos sobre la tierra. Escuche, cuando la palabra señala un estilo de vida tan lindo y tan hermoso, eso significa que ya se vivió. Eso significa que en alguna era desde la creación de la tierra y de la humanidad, hubo un tiempo en que se vivieron los días de los cielos sobre la tierra. Entonces imagínate usted, ya en su mente se le tiene que abrir un espacio de comenzar a analizar y mirar, bueno, ¿cómo fueron los días de los cielos en la tierra en aquel entonces? Bueno, usted mira, pero pastor, ¿dónde están? Bueno, vaya y hable con Adán antes de él pecar. Cuando Dios crea la humanidad, esos eran los días de los cielos sobre la tierra, porque la misma gloria, la misma presencia de Dios, la misma sustancia estaba ahí con Adán. Eso se podía cortar, la presencia del Señor estaba ahí. Todo era un crecimiento, todo era una excelencia, todo era bendición, todo era tranquilidad. Y entonces la palabra del Señor nos dice que esos son los anhelos que Dios tiene para con toda la humanidad. Entonces uno se hace la pregunta, ¿cómo podré yo vivir los días de los cielos sobre la tierra? Amén. Entonces, mis amados, ¿dónde está el cuello de botella por lo cual la mayoría de creyentes no se está viviendo este estilo de vida? Miren, mis amados, yo una vez entendí, me inquieté por una palabra que encontré en la Biblia, que el Señor Jesús dijo: si la justicia de ustedes, escuche esto, si la justicia de ustedes no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ustedes no entran al reino de los cielos. Y yo siempre he dicho, mis amados, donde quiera que usted ve, y la misma palabra lo dice, la Biblia dice, el salmista David dice que los impíos se engordan, que los impíos se multiplican, que los impíos tienen mucho ganado, tienen muchas empresas, los ojos se les saltan de gordura y que no pasan calamidades como los otros mortales. Eso dice la palabra. Y entonces uno se tiene que analizar. Ahora, hay otro versículo, mi amado, que también hay que analizarlo con mucha calma, mis amados. Y lamentablemente el pueblo cristiano como que se apoya mucho en ese versículo. Y es el siguiente: Dios da el trabajo al impío, escuche esto, de cosechar y amontonar para dárselo a quien a él le agrada. Entonces, cuando la persona no entiende, entonces la persona comienza a reclamar. El creyente, el problema está con el creyente, el problema no está con el inconverso. Entonces el creyente comienza a decir que la riqueza del impío, según la palabra, eso tiene que venir a nosotros. Pero la Biblia no está diciendo eso. La Biblia lo que dice: mira, la bendición que te pertenece a ti te la están robando.
te la están quitando. ¿Quién se la está quitando? El impío. El impío se la está quitando. Entonces uno hace la pregunta, ¿por qué rayos el impío tiene mi dinero? Entonces cuando uno va a la palabra del Señor y analiza las cosas como son, uno se da cuenta que el impío está haciendo ciertas cosas que nosotros los creyentes deberíamos hacer. Amén, así es. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted podrá orar para que la ley de la gravedad todos los días se cumpla? Usted podría levantarse todas las mañanas preocupado: Señor, que hoy la ley de la gravedad no vaya a faltar, Señor amado. Y comienza y se va y se sube en un edificio. ¿Será que sí funciona la ley de gravedad hoy o no? Y se bota, pues se mató. Se mató. No, hermano. Las leyes, mire, ¿qué es lo que hace el impío? ¿Por qué el impío prospera? ¿Por qué el impío tiene? Hay dos cosas acá que tenemos que analizarlas, mis amados. Primeramente, el error de nosotros los creyentes, escuche esto, el error de nosotros los creyentes es que nos han enseñado desde mucho tiempo atrás, mis amados, tranquilos, ustedes no tienen la culpa, los pastores no la tienen, pero la religión, no la iglesia, la religión nos metió gato por liebre desde los días de Constantino. Desde los días de Constantino, el poder del reino de los cielos en boca de los apóstoles en el año 400 de esta era se detuvo. Iba creciendo tan hermoso la palabra, el reino del Señor a través de la boca de la era apostólica, que llega Constantino y dice: espérate, yo creo que para detener el crecimiento de la iglesia, vamos a hacer de la iglesia la religión oficial del Estado. Y ahí se metió, ahí se creó el catolicismo. Más adelante, gracias al Señor, que hubo algo que llamó reforma, pero lamentablemente quedamos impregnados de la religión. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué los días de los cielos, mis amados, no se viven en la vida de los creyentes? ¿Por qué? Por dos cosas. Primeramente, porque la religión, no la iglesia, la religión, nos enseñó a leer la Biblia con ojos religiosos. Hermano, y al leer la Biblia nosotros con ojos religiosos, ¿sabe qué pasa en la vida normal del día a día de nosotros? Pues que solamente colocamos la esperanza ¿en dónde? Hermano, vamos a tener algo que se llama la ley del escape. Y son los que oran para que el rapto de la iglesia venga lo más pronto posible. Y lo tienen como un escape. La gente dice: Señor, ven pronto. Y la gente, ese mensaje lo que hace es que la gente potencialice la salvación. Pero no se dan de cuenta, mis amados, que la cruz del Calvario fue un medio para un propósito. Amén. Amén. La cruz del Calvario no fue para llevarnos a la eternidad. No fue para eso. Eso tiene parte ahí, pero en realidad el propósito de la cruz del Calvario es devolverle el reino a la gente, lo que Adán y Eva perdieron, lo que la humanidad perdió por causa del pecado. Y entonces, cuando usted le da la vuelta a la hoja, porque mire, yo le hago una pregunta. Hermano, mi vida fue raquítica porque yo leía la Biblia con ojos religiosos. O sea, solamente estamos esperando, bueno, que algún día viene el Señor, esta cosa se pone cada día más horrible, el diablo está tomando ventaja, mejor orémosle al Señor que ven, Señor Jesús, lo más pronto posible. Pero cuando uno va a la palabra, uno encuentra otro mensaje totalmente diferente. Uno encuentra que el mensaje que vino a predicar el Señor Jesús de Nazaret, que está en más de 100 veces en el Nuevo Testamento, fue el reino de Dios. Fue el reino de Dios. El reino de Dios tiene dos facetas: tiene el reino de Dios y el reino de los cielos. Son dos cosas diferentes. Ahora, ¿qué hizo la religión? La religión lo que hizo fue enseñarnos que el reino de Dios y el reino de los cielos es un lugar. Es un lugar más allá después de la muerte. Es un lugar cuando nos vayamos aquí. Usted sabe lo que le contestó Marta al Señor Jesús cuando el Señor Jesús le decía a Marta: Marta, tu hermano resucitará. Usted sabe lo que contestó Marta. ¿Qué contestó Marta? Yo sé que resucitará en el día postrero. Yo sé, claro. Yo sé que resucitará. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? No, en el día postrero. Eso es religión.
Cuando tú vengas en gloria, eso es religión, eso no es reino. Y por consiguiente, Marta, con esa mentalidad, pues su hermano iba a quedar muerto ahí, quién sabe hasta dónde. Pero el Señor Jesús le dijo, Marta, ¿no te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios? Amén. Muy profundo. Póngale bien cuidado, mi amado. La religión, ¿qué nos enseña? La religión nos enseña a orar. Nos enseña, mire, yo estoy de acuerdo con la oración, pero la oración correcta, no la oración religiosa. Amén. La oración religiosa es, Señor, ayúdeme, Señor, dame, Señor, y esto, lo otro. Son puras oraciones de limosna, puras oraciones de necesidad. No son de reino, no son de legislación. Y cuando al Señor Jesús le preguntaron 2 veces, le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Inmediatamente recitó la oración modelo, que es el Padre Nuestro, que es una oración de reino. Padre nuestro que estás en los cielos, significa en dónde rayos está la oficina de ese gobierno, en dónde está la autoridad principal de ese gobierno. Porque si es un reino, es un gobierno, y por consiguiente tiene que haber un rey, y por consiguiente tiene que haber unos representantes de ese reino, que se llaman gobernadores, que se llaman ciudadanos, los cuales vamos a ejercer esa autoridad. Entonces el Señor, venga a tu reino. Cuando el reino viene, el Señor fue muy claro, hágase tu voluntad. ¿En dónde? Aquí en la tierra, como se hace en el cielo. Entonces uno se tiene que preguntar, aunque la mente finita de nosotros queda corta, porque cuando uno se pone a preguntar, bueno, yo quiero saber qué hay en el cielo. Bueno, la Biblia solamente dice qué cosas no hay en el cielo. Porque es mucha la abundancia, es mucho lo que va a haber allá. La Biblia no dice qué cosas, aunque dice calles de oro, mar de cristal, perlas, no habrá pero la Biblia habla de cosas que no hay, que son muy pocas. No entrará ninguna cosa inmunda, que haga abominación y mentira, no habrá lágrimas ni dolor, y bueno, son cosas poquitas que habla de lo que no habrá. Pero entonces el Señor Jesús dijo, es que usted tiene que interesarse, no que la tierra se vaya para el cielo, porque ese fue el programa de la religión. Cuando la religión lanza este programa, le hago una pregunta, ¿qué pasó con la política? La satanizamos. ¿Qué pasó con las finanzas? La satanizamos. ¿Qué pasó con la educación? La satanizamos. ¿Qué pasó con esa parábola tan bonita que la Biblia dice que el reino de los cielos es como una mujer que toma una medida de masa, pero también toma un poquito de levadura, y que el final de ese proceso es leudar toda la masa? Eso es una parábola de reino. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué nosotros ahora no tenemos el cuidado de decir, bueno, espérate, pero el Señor nos dijo muy claramente en la Biblia que nosotros somos luz en medio de las tinieblas? Totalmente cierto. Y que nosotros tenemos que ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Note usted por qué el Señor Jesús, Él fue muy claro con los apóstoles. Después del bautismo del Espíritu Santo, después que vino el gobernador, el Señor les dijo, ustedes tienen que salir, tienen que ir, tienen que ser testigos primeramente en tu casa, luego en el barrio, luego en la ciudad, luego en la nación y luego al mundo entero. Tienen que ser testigos. ¿Y sabe qué hizo la iglesia? La iglesia se metió en 4 paredes. Allá en Hechos de los Apóstoles, la iglesia se metió en 4 paredes. ¿Y qué hizo Dios? Dios levanta a un varón, que ya lo conocemos. ¿A quién? A Saulo de Tarso, que levanta tremenda persecución. Y hay el primer mártir de la iglesia, que fue Esteban. Y ahí sí, todo mundo desparramarse. Y yo le hago una pregunta, ¿será que Dios quiere que nosotros estemos esperando un juetazo, bien sea del diablo, mayormente del diablo, para que nos podamos sacudir y decir, espérate, ¿qué testimonio yo estoy dando? Porque yo le hago una pregunta, hay muchos cristianos que lo que están esperando es un chancletazo del diablo en la cara, para decirle, hey, despierta, ¿qué está pasando? Este no es el evangelio. El evangelio, mira, yo le digo una cosa, la religión predica a Jesús a través del evangelio. La religión predica a Jesús a través del evangelio. El reino de Dios predica el evangelio que predicó Jesús. 2 cosas diferentes. Una cosa es predicar a Jesús a través del evangelio, y otra cosa es predicar el evangelio que predicó Jesús.
Entonces, los resultados de la vida del ser humano es predicar el evangelio que predicó Jesús. ¿Cuál fue? El reino de Dios, el reino de los cielos. Entonces, por ejemplo, le voy a dar tres nomás. Bueno, ya hablamos de un ejemplo muy cortico, que es de la parábola. Mire, si usted note usted que cuando Jesús comenzaba a hablar, él decía: ¿a qué compararemos el reino de los cielos? Él nunca dijo: ¿a qué compararemos la eternidad? ¿A qué compararemos la salvación? ¿A qué compararemos la religión? Nunca dijo eso. Note usted, mis amados, el panorama tan abierto que había aquí en el Señor Jesús, que era solamente el reino de Dios. Porque el reino de Dios, porque el hombre lo que perdió por causa del pecado fue el dominio, fue el gobierno, fue la autoridad, fue el señorío. Porque alguien me decía esta semana, yo le estaba compartiendo la palabra del reino y me decía, yo le hice la pregunta: bueno, ¿qué piensa usted? ¿Qué fue lo que perdió Adán por causa del pecado? Dijo: la palabra de Dios. Y la palabra de Dios todavía no ha sido escrita. Él no perdió eso. Él no perdió ni la alabanza. Él no perdió ni la... porque eso no existía. Cuando el Padre Celestial crea al hombre, ¿qué le dijo? Mira, te voy a crear, o hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y cuando es hecho a imagen y semejanza de Dios, ellos van a tener un solo propósito. Mire, hermano, Dios espera que nosotros cumplamos el propósito. ¿Cuál? Creceos y multiplicaos, henchid y llenar la tierra, sojuzgarla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en toda la creación, señorear. ¿Y sabe qué hace la religión? Nos dice: usted tiene que escaparse. Usted tiene que escaparse. Yo le hago una pregunta: si tenemos colegios mundanos, como le llamamos, mundanos, que esa palabra no debería existir. Tenemos colegios seculares, mejor, más suavecita. ¿Por qué nosotros como creyentes vamos a tener colegios cristianos? Alguien puede sacar el pecho y decir: claro, hermano, es mejor tener colegios cristianos. Y yo le digo: ¿y en dónde está la parábola de la levadura? ¿En dónde está la filtración que nosotros, como hijos de Dios, como reyes que somos, como sacerdotes que somos, en dónde rayo está la filtración para hacer luminar en ese mundo que está cada día perdido? Entonces, la gente de afuera ya nos detectó el talón de Aquiles que la iglesia tiene. ¿Sabe cuál es? Que la gente de afuera, ellos vieron que nosotros nos interesa es irnos. La religión le interesa es irnos. Entonces la gente de afuera ya se cansó, el mundano ya se cansó. ¿Y sabe qué es que le dice al mundano a la iglesia? Le dice: ¿sabe qué? Lárguense cuanto antes para el cielo, porque ese es el lugar que a ustedes les corresponde, y déjenos aquí la tierra nosotros tranquilos. Sí, señores, esas son las causas, mis amados, porque los años pasan y somos creyentes ya desde muchos tiempo atrás, pero rayos, ¿dónde están los resultados? Y recuerde que la Biblia habla, y el Señor es muy claro, dijo: ¿sabe qué? Mi viña, que es la tierra, yo pongo unos labradores, que somos nosotros, que somos los embajadores, que somos las personas ciudadanas del reino de los cielos. Pero el Señor dice: pero espérate, yo vengo a buscar frutos. Yo vengo a buscar resultados. Yo vengo a los resultados. Entonces, ¿dónde rayos va a caer la parábola de los talentos? Cuando la parábola de los talentos, dice la Biblia, el Señor le dio a unos conforme a su capacidad. Pero ¿cuál es la esperanza del Dios bendito, del Padre, del Creador? ¿Cuál es la esperanza? Que nosotros multipliquemos eso. Que si nos entregó un talento, no lo enterramos. Vayamos a multiplicarlo. Nos entregó 2, vamos a entregarle 4. Nos entregó 5, vamos a entregarle 10, por favor. Por eso el diablo hace estragos en la mente de la persona. Porque yo le digo una cosa: la religión, mire, la religión, ¿qué es lo que produce la religión? La religión produce un sentido de vacío en la persona. ¿Por qué? Porque es incansable. Ay, yo anhelo tal cosa, pero me toca que pagar una promesa, me toca que hacer esto y lo otro, me toca. Eso produce un sentimiento de vacío en la persona. Pero el reino de los cielos es diferente. El reino de los cielos produce tranquilidad en el corazón de la persona. ¿Cómo se siente usted que usted cuenta?
¿Cómo se siente usted que usted cuenta? O sea, ¿cómo se siente cuando usted pudo hacer algo productivo? ¿Cómo se siente usted cuando usted, con la sabiduría que Dios te ha dado, usted levantó una empresa? Y a través de esa empresa usted está bendiciendo a mucha gente. Con razón, Satanás, a través de la religión, ataca bastante al pueblo cristiano, para que el pueblo cristiano no sea expansionista, no tenga la visión de progreso. Cuando la Biblia dice que las costas, cuando la Biblia habla de costas y habla de mares y habla de puertos, habla de crecimiento económico, de desarrollo empresarial, de conquista, de gobierno, de negocios. Y la Biblia dice, hablándole Dios al pueblo, a nosotros, dice, ¿sabe qué? Las costas esperarán en usted. Hermano, yo me siento, cuando yo entendí esto, es más, mire, cuando usted entiende las palabras del reino, hermano, el Señor te va a decir, deja de colocar la confianza en Petro, deja de colocar la esperanza en Uribe, deja de colocar la esperanza en su hermano, en su tío, en aquel tío millonario, en el tío rico, que ojalá se muera para que me deje la herencia. Deja de colocar esa esperanza. ¿Por qué? Porque eso no te va a hacer heredar. El que te va a hacer heredar es un hijo tuyo. Es algo que tiene que salir de tus entrañas. Es algo que tú te tienes que embarazar y tienes que parirlo, tienes que darlo a conocer. Amén. Tiene que salir de ti la empresa, tiene que salir de ti el hogar, el matrimonio, la familia, la educación, todo tiene que salir de ti, por favor. Pero cuando tú entiendes el reino, porque cuando uno entiende el reino, inmediatamente tiene que entender que primeramente, usted no es de aquí. Escuche bien, usted no es de aquí. Si usted logra, mire, si usted sigue en la religión, perdóneme que sea un poquito fuerte con usted. Si usted sigue en la religión, usted sigue colocando la esperanza que su ciudadanía está en ¿dónde? En los cielos. Y es verdad. Pero no se da cuenta la gran verdad que está diciendo. La ciudadanía tuya está en los cielos. Por consiguiente, aquí, ¿qué rayos es usted? Diga, yo soy un representante, soy un gobernador, soy un embajador aquí en la tierra. Y hermano, aleluya. Ya, hermano, esta palabra le tiene que volar los sesos, porque esta palabra mire, hermano, yo llegué a los 40 años con una mano adelante y otra atrás. Estaba pastoreando en Villeta y yo soy cristiano desde los 17 años de edad. Pero yo siempre me hacía esas preguntas, porque usted le pregunta a un creyente, hermano, ¿cómo está? Mire la respuesta genérica de la mayoría de creyentes: hermano, en la lucha. Hermano, en la lucha. Y uno dice, hermano, pero ya hace 5 años lo conocí y todavía sigue en la lucha. Hoy el día tiene 10 años y todavía sigue en la lucha. ¿Por qué? Porque ese es un programa de la religión. La religión te dijo que usted tiene que sufrir, que usted tiene que pagar el precio. En cambio, el reino no. El reino te dice, tú eres un representante de Dios aquí en la tierra. Aleluya. Hermano, y para la muestra un botón, vaya usted, hable con un embajador. Pregúntele a un embajador, oiga, señor embajador, ¿usted se preocupa todos los días por la ropa? ¿Usted se preocupa todos los días por la comida? ¿Usted se preocupa todos los días por el arriendo, por la casa, por el vehículo? ¿Usted se preocupa? ¿Qué le va a decir él? No, eso ni en lo más mínimo me preocupa. ¿Y por qué? Porque todo eso es responsabilidad del país que te envió. Es más, una embajada es un país en medio de otro país. Por eso los embajadores no cargan armas. El embajador no carga armas, porque si usted le pega a un ciudadano, eso es una pelea callejera. Pero si usted toca a un embajador, usted tocó a toda una nación y tocó a todo un ejército. Es un problema diplomático. Por eso cuando hay estas guerras que están existiendo, una de las situaciones es saquen la embajada. O sea, que la embajada no tenga representante allá. O sea, que ese país, al sacar la embajada de allá, él pierde. Entonces, ¿qué hizo Dios cuando nos colocó como embajadores? ¿Qué hace un embajador en otro país? Algo muy sencillo: establecer la cultura del país de donde te enviaron. Aleluya. Amén. ¿Usted nunca ha orado estas oraciones? Sikaman, Sakaya, Saman, Sayakaya. ¿Nunca lo ha orado de esa manera? Esos son lenguas. Ahora, ¿ese idioma de dónde es? El cielo. Amén. Ese idioma es celestial.
Eso es cultura del reino. Entonces uno como embajador, mire como embajador, uno como embajador es que tiene que estar representando a su país. Amén. Y la pregunta es, ¿cómo lo represento? ¿Cómo represento a mi país? Eso hay mucha tela por cortar, porque la gente no es tonta. Vuelvo y le digo, la gente no se escanea. Y la gente no está... Mira, eso fue las preguntas que yo me hice en la vida. ¿Por qué? Porque a mí me la hicieron. Yo soy el menor de la familia. Y llegué un día en que mi familia, todos tenían casa propia. Y yo pagando. Mire, yo le gané a Abraham en las acampadas. Abraham campó como 30 acampadas. Salga de aquí, para allá y para allá. Y recoja su tiendita y sus chiritos. Llégale para allá y para allá, para allá. Y peleé con los vecinos. Pero ya, aleluya. Pero hermano, yo le gané a Abraham. Yo hice 35 acampadas. 35. Hermano, miren, cuando yo comencé yo llego a los 40 años y yo digo, Dios mío, se me fue la mitad de la edad productiva. Se me fue la mitad de la edad productiva. Soy cristiano desde los 17 años. Dios mío, pero no tengo nada. Tenía una bicicleta porque alguien me la regaló. Y una linda y hermosa esposa y 3 lindos y hermosos hijos. No tenía más. Y era pastor en Villeta, Cundinamarca. Y ya había levantado iglesia en Pasto y aquí en Bogotá y todo eso. Desde los 17 años yo le sirvo al Rey de Gloria. Pero como la religión nos enseñó que el único servicio que te van a recompensar es el servicio eclesiástico, ahí perdimos todos. Porque alguien dijo, desde que la iglesia se metió en 4 paredes, el mundo perdió. Porque ya satanizamos la política, satanizamos la empresa, satanizamos las finanzas, satanizamos la educación. Y después queremos apartarnos, queremos alejarnos, queremos hacer algo que es contrario al reino, a la palabra. El Señor Jesús dijo, usted como creyente, usted es una ciudad en un monte, no se puede esconder, papá. Usted no se puede esconder. Usted, el compromiso como gobernador, enviado de allá para acá, es que usted establezca el reino de los cielos. Ahora, aquí hay algo muy importante, mis amados. ¿Cuál es la reputación de un rey? Porque estamos hablando de un reino. Y si hablamos de un reino, estamos hablando de un gobierno y estamos hablando de un rey. En este caso, mis amados, ¿cuál es la reputación de un rey? Recuerda una cosa, eso está en la vida. Lo que pasa es que a veces no nos detenemos a pensar. La reputación de un rey depende del bienestar de sus súbditos, depende del bienestar de sus ciudadanos. La reputación de un rey depende del bienestar de sus ciudadanos. Amén. Cuando yo entendí eso, yo dije, Dios mío, Padre, Señor, ayúdame, porque yo no sé cómo estoy representando yo a mi país. Estoy diciendo que el país donde yo vengo es un país pobre. Porque yo no puedo decir que yo vengo de un país donde las calles son de oro, el mar de cristal, y aquí estoy más pelado que las nalgas del mono. que no se puede, por Dios. Pero eso, la religión lo camufló. Mira, mi hermano, vea, tranquilo. La religión camufló eso. Y le dijo, no, tranquilo, no te preocupes. Los ricos se van para el infierno. ¿Para qué plata? ¿Para qué casa si ya tenemos una morada? ¿Para qué carro si el Señor te dio 2 piernas? Santo Dios. Y así nosotros nos hemos desenvolvido y ahí están los resultados. Pero yo le digo una cosa a usted, mi amado. Cuando usted entienda el reino, su vida va a cambiar 300%. Amén. Muy bien. Porque así pasó en mi vida. Cuando yo entendí el reino, lo único que le dije al Señor, Padre, perdóname esta ignorancia que yo tenía. Señor, perdóname, Padre, perdóname. Porque yo era una de las personas que juzgaba el bienestar aún del pueblo del Señor. Yo era celador en Bethesda, en la segunda, allá en la iglesia. Y llega un día un hermano, un empresario de abastos, pero con 2 arrobas de alberja hermosísimas. Y ¿sabe qué? Él me las da a mí y yo veo esas arrobas de alberja y yo pasando necesidades. Y el hermano me dice, hermano, me hace favor, me le lleva esto al pastor Enrique. Y yo comienzo a murmurar. Pero ¿para qué? Si yo he estado en su casa comiendo, son banquetes, esa ya se come la mejor comida. Esto désenla a un pobre, a un necesitado. ¿Y sabe qué me dice el Señor? Me dice, cállese la boca, sin vergüenza.
¿No han leído que la Biblia dice que al que tiene se le da? Aleluya, sí, Señor. Al que tiene se le da. Y el que no tiene, le van a quitar lo que tiene para dárselo a quien tiene más. Entonces yo dije, ay Dios mío, estoy en problemas. Entonces le hago una pregunta inmediatamente al Espíritu Santo. Y bueno, ¿y por qué el pastor tiene? Vaya, hable lo que el pastor ha hecho. Vaya, hable la trayectoria de este varón. Vaya, hable cómo es un hombre de fe, cómo es un hombre que no le corre al diablo para nada. Vaya, hable cómo es este hombre. Este hombre es un empresario, este hombre es un ganadero. Yo lo conocí haciendo negocios de bastante ganado sin verlo, y a las 3 horas se ganaba 200, 300, 500 millones de pesos, porque yo anduve con él. Eso es una persona de reino. En cambio, la religión nos enseñó a ser mendigos. A que pobrecito de yo, necesitado, nadie sufre como yo, nadie me ayuda como yo. Nadie me ayuda. Nadie me ayuda. Nadie equivoca como yo. Miren, mis amados, vean. Voy a decirle 2 ejemplos muy bonitos del problema de uno leer la Biblia con ojos religiosos y la victoria bonita por uno leer la Biblia con ojos de reino. Con ojos religiosos, por ejemplo, si usted lee la parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas, las prudentes se van, las insensatas se quedan. Entonces, leer esa parte de la Biblia con ojos religiosos, ¿sabe cuál es la interpretación que la gente le da? Es muy fácil. Las prudentes que se fueron eran personas de ayuno y oración. Eran personas que andaban en santidad. Eran personas que no perdían un culto. Esas personas eran muy fieles a la iglesia. Es más, esa gente no salía del templo. Lavaban el baño, limpiaban las sillas, que eso hay que hacerlo, mi amado. Esa gente estaban llenos del Espíritu Santo y fueron los que se fueron. En cambio, las insensatas, que son impíos, descarriados, esos nunca leían la Biblia, nunca iban a la iglesia y con razón se quedaron. Esa es la lectura con ojo religioso. Pero si usted le da la lectura con ojos de reino, va a encontrar algo diferente. ¿Por qué las prudentes se fueron? Las prudentes se fueron porque fueron personas entendidas para entender los tiempos y las ocasiones y las oportunidades que Dios nos da para progresar. Porque según la Biblia, Dios no va a estar, según el Salmo 90, el Salmo capítulo 1, Dios no va a estar cada rato esperándolo a usted a que usted se le antoje de ser productivo y le tiene la bendición. No, el Salmo 1 dice: da el fruto a su tiempo. Eso significa que hay un tiempo determinado. Entonces, cuando uno lee la Biblia con ojos de reino, esa parábola, entonces, ya sé, las prudentes fueron gentes muy atentas para aprovechar la oportunidad. Ustedes saben que para algunos la palabra crisis no es crisis, es oportunidad. Para los asiáticos, para los japoneses, para los chinos, esas potencias, la crisis no es llorar, sino es progresar, de acuerdo a la lectura con que usted le dé. Entonces, este tipo de gente prepararon. Yo le hago una pregunta, porque la religión te enseñó a usted y a mí también me enseñaron que no teníamos que ahorrar. Oye, que no teníamos que ahorrar. Yo no sé si a usted se lo dijeron, pero a mí sí me lo dijeron más de una vez. Hermano, si usted va a ahorrar, usted está desconfiando de la provisión de Dios. Usted está desconfiando. Y yo voy y encuentro que la Biblia dice que la hormiga proveyó en el tiempo que tenía que proveer su futuro. No fue porque desconfiaba de Dios, fue porque ella aprovechó el tiempo, porque es sabiduría. Ella dijo: llegó el verano, yo tengo que aprovechar el verano para tener mi comida, para cuando venga el invierno no tenga ningún problema. Y vaya a ver usted un evangélico, le pasan los años y se olvida que el Señor le dijo: oiga, aprovecha el tiempo de tu juventud, porque van a llegar días muy malos, que solamente van a entrar los que se prepararon. Amén.
Y entonces, si usted sigue leyendo con ojos de reino, pues llega a las insensatas. Esas insensatas siempre cruzadas de brazos, siempre orando de que Dios proveerá, que algún día, que no. No, por eso se quedaron. Ahora, el Salmo 1. Léase usted el Salmo 1 y déle la lectura con ojos religiosos y déle la lectura con ojos de reino. Si tú le das la lectura al Salmo 1 con ojos de reino, el Salmo 1, el contexto de ese Salmo es prosperidad. Totalmente. Prosperidad. El Salmo capítulo 1 es prosperidad. Yo le decía que los años luz que el impío nos lleva es que el impío se ha detectado ciertas leyes, ciertos principios que son inquebrantables, que Dios los ha establecido así. ¿Como cuál? Como la responsabilidad, como el madrugar, como el ser proactivo, como el ser la persona, o sea, en el buen sentido de la palabra, ambicioso, que es otra palabra que la religión satanizó. Hermano, no sea ambicioso porque eso es del diablo. Entonces yo le digo, vaya, léase usted la parábola del sembrador. Cuando usted lee la parábola del sembrador, usted lo va a encontrar, es que hay un tipo ambicioso que no se conformó con intentarlo una vez. Dijo, bueno, no fracasé, descubrí un terreno en lo cual no puedo gastar mis energías, vamos por otro terreno. Ay, ese bendito terreno, hermano, se lo comieron las aves. No importa, vamos por otro terreno. Hasta que llega al cuarto terreno, aleluya, y ahí estaba la productividad. Amén. Es un hombre ambicioso en el buen sentido de la palabra. Entonces yo le hago una pregunta, hermano. Salga hoy aquí afuera y pregúntele a estos árboles bonitos que hay acá y dígale, hey, yo no sé cómo se llaman, ¿hasta dónde usted quiere crecer? Porque yo lo veo que todos los días crece. Entonces el árbol, si hablara, el árbol te contesta y le dice, hasta donde yo pueda. Yo voy a crecer hasta donde yo pueda. Y la pregunta que nos hace el reino a nosotros es, ¿cómo está su crecimiento en todas las áreas de nuestra vida? Amén, amén. ¿Cómo está el crecimiento? ¿Cómo estás tú como persona? ¿Cómo está usted como representante del reino de los cielos? Entonces, si nosotros hablamos un poquito de reputación, ya le dije un texto muy bonito que está en muchas partes de la Biblia. Dios dice, no lo hago por ustedes. ¿Alguno de ustedes ha leído esa palabra? No lo hago por ustedes. Sepa, oh Israel, que no lo hago por ustedes. Lo hago por mi gran nombre. Amén. ¿Por qué? Porque esa reputación, mi amado. Mi amado, deja de orar por un carrito. Deja de orar por una casita. Hermanos, y eso habla de la reputación de quién es tu papá. Eso habla de nuestro rey. Hermano, uno tiene que anhelar. ¿Por qué? Porque eso está aquí en nuestra naturaleza, por favor. Amén. Está impregnado desde que Dios nos creó. Entonces, o si no, hable usted con Nehemías. Nehemías se puso triste, ¿sí o no? Y Nehemías entra, porque como era el copero, todos los días tenía que verse con el rey. Y el copero lo ve tan triste, el rey lo ve tan triste que ¿sabe qué le dice? ¿Por qué está triste tu corazón? Mire, esa palabra, lo que le estaba anunciando a Nehemías es, Nehemías, cambia tu tristeza en gozo, o si no tu cabeza va a rodar. ¿Por qué? Porque no te puedo dejar, en otras palabras, el rey le está diciendo, no te puedo dejar así porque usted me está dañando mi plaza. Usted está dañando mi reputación. Porque, hermano, mire, yo un día le dije, hay gente, uno va por la calle y encuentra indigentes, hermano, oliendo a todo menos a bueno. Y yo he escuchado a personas que me dicen a mí, qué diablo tan puerco, cómo lo tiene, ¿no? Qué diablo tan malo, mire cómo lo tiene. Entonces, ¿de quién están hablando mal ahí? El diablo. Del diablo. Pero en la vida cristiana, la gente no va a hablar del diablo. La gente va a hablar ese es el Dios que tú tienes. Ese es el Dios que tú me predicas. Que yo te veo todos los días triste. Te veo hablando de solo los problemas que tú tienes. Con razón tus hijos no quieren saber nada del evangelio. Mejor me quedo en la cantina. Mejor me quedo con la botella. Porque por lo menos allá hay risas y hay alegría. Que son pasajeras.
pero me quedo allá. Mis amados, hay que tener mucho cuidado. El cambio de nosotros viene cuando leemos la palabra con ojos de reino. Entonces, así a vuelo de pájaro, mis amados, lo que Jesús comenzó a predicar, dice la palabra, Él comenzó a predicar y a decir: arrepentíos. Gracias, mi amado. Arrepentíos. ¿Por qué cosa? Porque el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, otro tema, mis amados. Aquí le estamos dando duro a la religión y estamos recibiendo el reino. La religión nos enseñó que ese arrepentimiento era dolor por haber pecado. Que Señor, que perdóname y perdóname y perdóname. Ay, bendito, vea, mi amado. Eso no se ve aquí, se ve en otras iglesias que yo he visitado. Yo digo, donde yo tuviera una grabadora y pongo a grabar las oraciones de la gente que hace en culto, nada que ver con el reino. Solo: Señor, perdóname, Señor, ayúdeme. Según la palabra, mis amados, hago un paréntesis ahí en el reino, pero según la palabra, cuando Jesús habló solamente una vez de iglesia, solamente una vez Jesús habló de iglesia. ¿Cuándo? Cuando recibe la revelación Pedro, ¿sí o no? Pedro recibe la revelación y el Señor le dice: Pedro, eres bienaventurado, recibiste una revelación, no te lo reveló carne ni sangre, y aquí viene el resultado de tu revelación. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, que significa en griego mi eclesía. Y la palabra eclesía, estúdiela usted en griego, significa lugar de ¿qué? De gobierno. De gobierno. Lugar de gobierno. Las iglesias que hay hoy el día deben ser lugares de gobierno, lugares de legislación. Es más, la oración que tú vas a hacer tiene que ser oración de dar la orden, de legislar. Entonces, por eso el Señor Jesús dijo: si quieres entrar al reino, quieres conocer el reino de Dios, tienes que renovar su mente. Porque arrepentimiento significa cambio de mentalidad, cambio de creencias, mi amado. Hermano, usted es muy bendecido por Dios. Amén. 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 Para recibir esta palabra. Amén. Amén. A partir de hoy vas a hacer dos cosas, mi amado. Vas con la ayuda del Espíritu Santo a decirle: Señor, ayúdame a entender tu reino. Amén. Porque esa fue la oración: venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, que se haga aquí en la tierra como se hace en el cielo. Ok. Alguien puede preguntar y decir: ¿cómo recibo yo el reino de Dios? Porque el reino de Dios, la religión te ha enseñado dos cosas: que el reino de Dios y el reino de Dios es igual y no es igual. Cuando Jesús habló del reino de Dios, Él dijo: el reino de Dios está en vosotros. Según la interpretación, el reino de Dios está en usted. Cuando usted ha creído en el Señor Jesucristo, lo ha recibido, aleluya, ha creído en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ha creído que Él no vino para llevárselo para el cielo, sino vino para darle el reino, para que usted comience a hacer un propósito hermoso aquí en la tierra. Hasta le alarga los días, le alarga los años. Bendito su nombre. Entonces usted se hace la pregunta: listo, está bien, pero la palabra del Señor habla algo más claro todavía. El Señor habló con ¿quién fue que el Señor habló y le dijo: si tú no naces de nuevo? Con Nicodemo. Con Nicodemo. Podrás ver el reino. Cuando Nicodemo se enteró por una persona de reino, porque él vio los frutos del reino: Señor, sabemos que has venido de Dios, porque nadie hace las obras que tú haces si no está Dios con él. Milagros, sanidades y todo eso. Y el Señor le dijo: si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Ahora, pastor, ¿cómo recibo yo el reino de Dios? El día que tengas usted el nuevo nacimiento. Amén. 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 Porque yo conozco pastores predicando que no han nacido de nuevo. Duro. ¿Cuándo usted se da cuenta que alguien nació de nuevo? No por la parte religiosa. No. Por la parte de reino. Por la parte de reino. Por los frutos. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios, le dije al comienzo, es la oficina central.
Es la sede de gobierno, es la máxima autoridad. ¿Cómo la recibe la persona? Por nacer de nuevo. ¿Qué le da derecho a alguien para que sea rey? La sangre. ¿Qué le da derecho a alguien para que sea rey? ¿Qué le da derecho? Que sea hijo del rey. Nacer, que sea hijo del rey. Les voy a dar una tarea. Estudien que hubo un rey que era católico. Hubo un rey que se casó 8 veces. Eso está en la historia. ¿Y por qué se casó? Se casó 8 veces porque la primera esposa no le dio hijos. Entonces él dijo, no, yo tengo que tener un heredero. ¿Qué hizo? Pues habló con un obispo encargado allá. Ahí fue donde la iglesia católica sacó una rama. Y el como era rey, le dijo, ¿sabe qué? Vamos a cambiar y a colocar de que sí nos podemos divorciar. Y ahí metieron el divorcio a una rama de la iglesia católica. No la que tenemos ahora, no, eso fue otra, por allá. Y el hombre se casó 8 veces buscando un hijo. Entonces, el derecho de ser rey se lo da el nuevo nacimiento. Tanto en la parte física, a nosotros como nacer de nuevo nos da el derecho de ser rey. Ahora, mis amados, otra cosita, ¿qué es el reino de los cielos? Diga conmigo, el reino de los cielos es la manifestación, que ahí donde a la iglesia queda corto y ya voy cerrando. El reino de los cielos es la manifestación ¿de qué? Del reino de Dios que ya está dentro de nosotros. Amén. Entonces en la Biblia usted van a encontrar reino de Dios y reino de los cielos. Cuando encuentre el reino de Dios, entienda que es la oficina central, la sede de gobierno, de donde nace la cultura, donde nacen los principios, donde nacen los valores. Eso está en el corazón de la persona cuando la persona nace de nuevo. Amén. No estoy hablando de la salvación, nace de nuevo, ahí entra. Ahora, ¿cómo manifiesto yo eso? ¿Cómo saco eso de allá y lo pongo aquí afuera para que se haga manifiesto? Pues sencillamente a través del reino de los cielos. Amén. Entonces, por eso cuando el Señor Jesús comenzó a predicar, Él decía, cuando se encontraba con esos problemas de los religiosos, que fue el problema más duro que tuvo el Señor Jesús, Él decía, mira, si yo echo fuera a los demonios, si yo echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de ¿quién? De los cielos. El reino de Dios ha llegado a vosotros. Amén. Si yo echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. El problema es que si usted pudo haber nacido de nuevo, pero si usted no entiende de que el único trabajo que tenemos delante de Dios es ser representante de la cultura, representante de donde venimos, y sacar eso, manifestar eso, pues hermano, lamentablemente nadie va a saber que usted nació salvo por una lápida en un cementerio que lleva tu nombre. No más. Pero cuando uno entiende el reino, uno dice, Dios mío, estoy tan lleno de potencial. Porque eso dice la palabra. Ya todo lo que Dios iba a hacer en favor suyo, ya está dentro de usted. Amén. Escuche esto, ya está dentro de usted. Mi amado, algo que al Señor le agrada muchísimo y es de su naturaleza, es la palabra fe. La palabra fe. Como somos hijos de Dios, pues tenemos que actuar en la misma fe. Cuando el Padre Celestial le habla, ¿a quién tenía que hablarle el Padre Celestial para que produjera vegetación? A la tierra. ¿Sería que le habló al cielo, a las nubes? No, a la tierra. Digo, tierra, produzca hierba verde. Le dijo a la tierra, produzca hierba verde. Cuando necesitaba que hubieran peces y todos los animales, ¿a quién le habló? Al mar. Al mar, a las aguas. Produzcan seres vivientes. Y cuando se trató del hombre, ¿qué dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Mire, hermano, hasta ahí el diablo para su trabajo. En todo sentido, porque usted tiene autoridad. Amén. Porque usted tiene autoridad. Amén. Muchas veces uno cae en el error por la parte religiosa de colocar la esperanza en otras cosas. Por ejemplo, bueno, yo aprendí algo muy bonito. Monei kuntuminao. ¿Qué estoy diciendo? Ese es idioma boyacense. Perdón, en inglés boyacense.
Lo mejorcito de Boyacá. Money contaminado es que yo le estoy dando una orden al dinero que venga hacia mí. Dinero, ven a mí. Amén. Puertas, ábrense en el nombre de Jesús. Amén. Sé sano en el nombre de Jesús. Sé libre en el nombre de Jesús. Declaro que mi casa viene. Mi casa, la de un palacio. Amén. Aleluya. Viene de camino. Declaro que me la están fabricando. Amén. Y el diablo viene y le dice a los oídos, y tiene para la cuota inicial. Diga, te reprendo, diablo. Es que esos recursos ya están de donde yo vengo. Amén. Eso ya están. Aleluya. Ya están. Que en segundo lugar ya viene la sabiduría y te dice, haga esto, haga esto, haga esto, haga esto, haga el canal. ¿Por qué? Porque para que pueda recibir la bendición tienes que hacer algo. Esas son las cosas que el impío nos lleva ventaja. Porque el impío no ora. Actúa. El impío actúa. Y el impío dice, se me quemó la casa, pero más se perdió en el diluvio. Vamos a levantar 2. Eso está en la Biblia. Vamos a levantar. Se quemaron las casas de madera. Vamos a levantar una de cantería. Imagínense. Y eso lo dice el impío. Eso no lo dice el cristiano. En la Biblia está. Vamos a levantar una casa de cantería, como de piedra labrada. Y el cristiano sí todo aburrido. No, que yo no sé. El diablo la tiene conmigo. Dígale, Señor, dígale al diablo que no me joda. Y todo eso. Y así por el estilo. Cuando usted y yo tenemos que legislar, dar la orden, porque la segunda parte que el Señor, que le preguntaron a Jesús sobre la oración, ¿qué fue lo que él habló en la segunda parte? En la primera habló del Padre Nuestro, ¿no? En la segunda, él puso a 2 personas como ejemplo, al juez injusto y a la viuda. Y ahí está la oración de reino. La viuda no iba a decirle, oiga, señor juez, mire, tenga misericordia de mí, como la oración que nosotros hacemos. Yo hacía, yo ya no hago eso. Señor, oiga, señor juez, no te da cuidado, que mire, no. La viuda hizo una oración de gobierno porque conocía su posición. Conocía su posición. Dijo, hazme justicia de mi adversario. En otras palabras, suelta lo que es mío. Suelta lo que es mío, te lo ordeno, suéltalo. Y era tanta la insistencia que el mismo tipo dijo, esta mujer de continuo me va a agotar la paciencia, yo le voy a dar lo que ella quiere. Y el Señor Jesús dijo, escuchen lo que dijo este impío. Dijo, ni temo a Dios, ni respeto a hombre. Le voy a hacer justicia a esta viuda solo porque es cansona. ¿Cuánto más no hará el Padre Celestial a vosotros que le claman día y noche? Amén. Entonces, mi amado, me hace un grande favor. A partir de ahora, usted va a leer la Biblia con ojos de reino. Amén. Y vas a leerla y le va a decir, Señor, ayúdame a entender dónde está el gobierno, dónde está mi herencia, dónde está mi posición, Señor. Ayúdame. Y estoy seguro que el Señor se le va a revelar a usted. Y mire, si en un año volveré por aquí, usted ya será una persona totalmente diferente. Amén. Amén. Totalmente diferente. Amén. Totalmente diferente. Y entendiendo esa parte, tú vas a dar la orden. Amén. Yo me cuestionaba muchos años, desde que yo comencé a leer la Biblia, yo encontraba que los apóstoles nunca rogaron. El Señor Jesús nunca rogó, excepto solamente hizo una oración. Padre, te doy gracias por haberme oído. Fue la única manera que uno encuentra que el Señor Jesús, y antes de hacer algo, antes de un milagro, fue donde el Padre. Padre, te doy gracias por haberme oído. Pero lo dije no por mi causa, lo dije por causa de esta gente. Y fue, Lázaro, levántate. Y los apóstoles oraban de esa manera. Amén. Entonces me hace un favor, a partir de hoy vas a legislar en la oración. Vas a dar órdenes los solteros. Le ordeno a esa princesa en el nombre del Señor que se deje ver pronto. Ya tengo cómo pagar el café. No hay problema. Aleluya, no hay problema. Pastor, Ya tengo. y es que Mateo 18 también lo dice. Doy la llave de los cielos para que ates y desates. Ay, hermano, ese es un mensaje poderosísimo. Amén.
Porque con la llave usted puede abrir y con la llave usted puede cerrar. Amén. O sea, no meta ni al diablo en el cuento, ni a Dios tampoco lo meta ahí. Ay, es que Dios no me quiere bendecir, es que el diablo si me puso. No, ¿cuál diablo ni? No, no, hermano, ya el Señor te dio la llave. Todo depende de usted, si las usa o no las usa. Amén, amén. Todo depende. Eso es poderoso. Eso es entender la palabra con ojos de reino. Hermano, ya todo el Señor lo depositó en su espíritu y en mi espíritu. Ya eso está ahí en el nombre del Señor. Solamente volteese contra, si es el chanclas que está metiendo su mano, Dios sabe que diablo, en el nombre de Jesús ordeno que su trabajo se seque aquí ya en el nombre del Señor Jesucristo. Se seque ya en el nombre de Jesús. Y usted va a ver cómo van a venir los resultados. Mis amados, de verdad, que Dios los siga bendiciendo grande y poderosamente. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Pastor, muchas gracias. Dios lo siga bendiciendo. Dios me lo guarde. Vamos a orar.